¿Cómo trabajan los llamados guerreros del teclado del chavismo? Hoy entrevistamos a Selene Brigitte, una exguerrillera del teclado chavista que relata cómo el equipo de comunicaciones digitales es obligado a atacar personalmente a políticos y adversarios en las redes sociales, un empleo que es remunerado hasta con $400 al mes. Tienen que abrir al menos 100 cuentas y tuitear mensajes como María Corina está loca 100 veces al día. Nos relata cómo ese complejo aparato de comunicación también se ha ido desmoronando y por qué hasta esos mismos empleados desean hoy también la caída de Maduro. Selene Brigitte, trabajaste en esa maquinaria de la guerrilla digital del chavismo, tan comentada, pero tan poco conocida en sus entrañas. ¿Cómo es trabajar de la guerrilla digital del chavismo? En ese momento, digamos que por la cantidad de talleres, de adoctrinamiento que hacía el PSOE de las diferentes instituciones, había un punto en el que habían personas, y me incluyo, que ya estábamos estudiando, y pensábamos que lo que estábamos haciendo era en pro de un gobierno socialdemocrático, pero nada que ver. Lo que sí es que la mayoría, y de los que todavía se encuentran allí, porque todavía está medianamente activa, pero ya ahorita no lo conozco muy bien, pero sí te puedo decir con seguridad que en los años que estuve, del 2013, casi 2014 hasta el 2018, sí estábamos con un discurso repetitivo de adoctrinamiento para que pudiéramos hacer topic ciertas tendencias que el gobierno quería que se implementaran en la cabeza de todos los venezolanos que estuvieran en las redes sociales, principalmente Twitter. Esa era como la red hoy en día X, pero esa era la principal en la que teníamos que atacar. ¿Y cuál era tu trabajo como guerrillera digital? Vale, nuestro trabajo más que nada se focalizaba en, primero, ponernos de acuerdo entre todas las instituciones oficiales del gobierno en ese momento. Yo, por ejemplo, estaba con Fogade en ese momento y manejaba su cuenta institucional porque estábamos como asistentes y todo el tema administrativo. ¿Qué pasa? El MINSI tiene ciertas indicaciones por parte del gobierno, de prensa presidencial en ese momento que estaba muy activa, y medios medio informales del chavista, pero que tenían que ver con cuentas de diputados, vicepresidente y todos, en el que teníamos que todos ir hacia la misma dirección. Es decir, en la mañana muy tempranito nos daban la directriz, el hashtag de hoy va a ser este, es decir, todas las cuentas, incluyendo las institucionales, tienen que tuitear con este hashtag. ¿Por qué? Porque era inculcar una matriz de opinión que no era cierta. ¿Por qué digo que no es cierta? Porque en muchas ocasiones nos obligaban a crear de entre 30, 50 hasta 100 cuentas falsas y los manejábamos con ese programa que actualmente ahora es pago y ya no lo pueden manejar como antes, TweetDeck. Entonces era como que agarrábamos un mensaje, lo copiábamos y pegábamos y repetíamos el mismo 50 veces. Mucha gente se daba cuenta de esto, pero claro, los mismos bots en ese momento se encargaban de atacar y desprestigiar a la gente que se daba cuenta de esta matriz falsa. Entonces, ¿tú eras un bot o no? ¿O tú eras un humano y hay otros bots que son robots y replican lo mismo? Fíjate, yo era humana, porque yo tenía mi cuenta personal, que en su momento, el que era presidente en ese momento de Fogade, Ismael Serrano, me dijo, tienes que tenerla y tienes que aparecer tú con tu imagen, que es más real. Y como en ese momento, en cierto modo, yo sentía que lo que estaba haciendo tenía un propósito, yo decía, bueno, vale, no tengo miedo en manifestar mis ideales en ese momento. Luego, cuando ya teníamos que estar replicando con cuentas falsas, desprestigiando a la gente, atacando de forma personal a todo el que nos contrariara o el que nos impusiera argumentos con base en los tweets, era atácalo personalmente, aquí tienes información de esta persona y no sé qué. Entonces era como, no entiendo, si estamos haciendo algo bueno, ¿por qué se supone que tenemos que atacar personalmente a alguien? Esa era una de mis mayores preguntas. Y claro, en muchas ocasiones yo decía, ¿será que realmente estoy haciendo esto por mis ideales o es que a mí me están metiendo gato por liebre? O sea, me están engañando de cierta manera. Y claro, mucha gente pensará, oye, pero ¿cómo que a esas alturas tú no te dabas cuenta de ello? Bueno, porque cuando yo llego a Venezuela, puesto que yo no nací en Venezuela,
yo llego de Francia y el ideal que teníamos de mi familia era como, bueno, François Mitterrand, que era presidente en la época que yo nací, pues había sido un buen socialista, por así decirlo, una persona socialdemócrata que tenía como que los puntos bien claros entre lo que era la libertad capital y la parte ideológica social, lo que era la justicia social, la verdadera justicia social, no la porquería que hay en Venezuela con Nicolás Maduro y lo que nos hizo creer Chávez en algún momento. Y de hecho, las personas que estábamos en la guerrilla digital, muchos de ellos eran personas de bajos recursos. Y la manipulación era una bolsa de clap, te vamos a dar un dinero que es extra de tu nómina, porque la mayoría tenían nómina del MINSI, tenían nómina del Ministerio de Industrias Básicas y Estratégicas, la nómina del Ministerio de Salud y todos los ministerios que pueden existir y sus adyacentes, porque habían también empresas o instituciones como Fogade que venían del Ministerio de Economía. Entonces, con ellos se aprovechaba mucho de decir, te vamos a dar una bonificación, te vamos a dar una caja de clap extra, y mucha gente dependía de esto por manipulación y necesidad. ¿Cuánto cobra un guerrillero digital? Bueno, en esa época te puedo decir que la referencia, podrían ser entre 250 hasta casi 400, dependía del rango que tú tuvieras, porque si eras coordinador, tenías más o menos el salario, la bonificación, porque esto no era un salario, el equivalente como a $400 en ese momento. Te estoy hablando de 2014, 2015, 2016 y 2017, que sabemos que fue una época terrible para Venezuela, así que esta matriz de tratar de cubrir la extrema crisis que había era muy bien remunerada para ese entonces, porque imagínate una persona con salarios por debajo de los 5, de los $10 y te daban 400, 300 extra a tu salario. Entonces era algo que mucha gente hacía por necesidad y otros que lo hacíamos en ese momento por una creencia errónea, la verdad. Era más lucrativo, era más rentable y bueno, pagaba muy bien en ese momento. Incluso si podías hacer videos con tu cara o hacer fotos de tú yendo hacia las marchas, eras mejor remunerado. Allí había una sala situacional, más o menos en cada una de las instituciones, pero la mayor era en el MINSI, donde básicamente se controlaba cuál era la actividad de cada usuario, a ver cuánto había tuiteado, si le faltaba o no le faltaba, que por ejemplo una vez me reclamaron, ay, que Fogade no ha tuiteado hoy con el hashtag, así nos tenían de controlados, era como que, ay, verdad, tenemos que contribuir y mantener como que un top base, como por lo menos de 20 a 30 tweets por día con el mismo hashtag o con la misma matriz. Entonces, a veces las instituciones mantenían un hashtag un poco más diplomático y los de la guerrilla se utilizaban como los que atacaban más a la gente, como por ejemplo, hoy vamos a utilizar el hashtag Julio Borges es tal cosa. Eso lo utilizaban más las cuentas no formales, no institucionales, pero mantenían dos. Claro, porque la institución no podía atacar directamente a Julio Borges, tenía que hacerlo el bot o la persona que estuviera detrás de esas cuentas, porque por lo menos cada persona podía llevar entre 30 hasta 150 cuentas en ese momento. Ya luego las han ido eliminando, las han ido depurando porque las políticas de X han ido descubriendo pues que la IP se repite, que el mensaje es igual, que esto es spam, porque ya quedaba como categoría de spam. Y bueno, a medida que iban eliminando, les obligaban a hacer más y a crear más. Todavía creo que eso se sigue haciendo, porque hay uno que otro mensaje que es como muy repetitivo, pero sí es verdad que lo están tratando de hacer más orgánico, porque si no se quedan sin trabajo. ¿Trabajaban más para esto, para la guerrilla digital, o para su trabajo habitual? ¿Cómo se repartía el tiempo? A ver, era mejor trabajar para la guerrilla digital, porque imagínate, lo podías hacer desde tu casa. No necesariamente tenías que estar en una oficina ganando un salario deplorable, sino que lo hacías desde la comodidad, digámoslo así, de tu hogar, y solamente tenías que escribir puros ataques personales, desprestigiar a la gente de la oposición o a cualquier persona que dijera, oye, esto a mí no me parece, que te estás burlando de gente que se está muriendo de hambre. Entonces, claro, ellos lo que hacían es que, te estás muriendo de hambre tú, bobo, y así. No quiero decir las palabras que decían porque realmente eran bastante grotescas. Incluso me acuerdo que una vez con el diputado Juan Requesén, que estaba en ese momento secuestrado, pues filtraban unas fotos de él en pañales, que supuestamente se había hecho sus necesidades personales encima, y se burlaban. Eso lo difundían como una matriz para burlarse y desprestigiarlo, pero era como una orden. Me atrevo a decir, por ejemplo, ahorita los nombres de las personas que estaban por lo menos en la parte más alta, la parte presidencial. El capitán Silva, que
por razones evidentes, nunca dijo su nombre real, pero le decían el capitán Silva. Él tenía un nexo muy cercano al capitán Juan Escalona, que viene siendo como que una de las manos derechas de Nicolás Maduro, y Chávez en su momento. Y él era el que agarraba esa foto, la foto que difundían desde dentro de donde tenían secuestrado a Juan Requesén, y se la mandaba a todos los guerrilleros. Vamos a desprestigiarlo, vamos a atacarlo, vamos a decir que es un cagón, o sea, y eso era un trabajo. Es decir, una fotografía denigrante y muy inhumana, sobre todo Total. porque esas consecuencias, si fueron reales, fueron productos de una tortura. Es correcto. De unos crímenes de lesa humanidad. Ellos lo hacían ver como un chiste, como, jaja, mira lo que cagón es. Y me acuerdo que en ese momento, bueno, por lo menos yo, me eché hacia atrás. Comencé a echarme cada vez más hacia atrás porque era, esto no me gusta, esto me está dando como asco. Y de hecho yo en Fogade, tanto con el presidente Ismel Serrano, que está preso, y el presidente Néstor Sayago, que luego se retiró, se devolvió a su pueblo, a Táchira, me di cuenta de que había demasiado dinero que se agarraba de las carteras crediticias. Por si no lo saben, Fogade adquiere las carteras de crédito de los bancos que quebraron en el Viernes Negro, y habían muchos activos que los acreedores habían fallecido. ¿Qué pasa? Que como los herederos o no se enteraban o no se personaban en Fogade, esos activos quedaban en posesión de estos presidentes y de sus colegas. Era muy evidente porque de repente se iban con más de lo que habían llegado, con camionetas, habían transferencias raras en la parte de la compra-venta. Hoy en día tengo entendido que Fogade ya ni siquiera tiene activos. No sé quién podría corroborar esa información, pero eso fue lo último que me dijeron abogados que están ahí adentro. Es increíble el cómo ellos desvían las cosas y tú los denuncias y nadie te presta atención. Entonces este tipo de cosas, porque en ese momento yo también había sido adjudicada por medio de Ismel Serrano, Tarek El Aizami, no sé si algunos recuerdan, N33, Juan Almeida Morgado. Bueno, él tenía un grupo que se llamaba La Avanzada Tuitera, en el que yo estaba en el grupo de WhatsApp y colaboraba con ellos, pues, primero debatiendo algunas cosas, segundo también haciendo diseños para poder hacer matrices, pero un poco más personales en cuanto a lo que Juan Almeida pensaba, porque él era más de socialismo y libre capital, porque era muy capitalista. Claro, él tenía muchas acciones en diferentes empresas como New Arrival, y quizás esto también debería de ser investigado en el Hotel Hesperia, porque fui testigo de que varias veces estuvimos en fiestas allá y era básicamente todo estaba posicionado para él y para Rafael Lacaba. Incluso estuvo Pedro Carvajalino allí varias veces. Entonces algo tenía, porque él falleció o lo fallecieron, hasta el día de hoy no lo sé. Lo que sí sé es que cuando meten preso a Ismel Serrano, él tenía varias cosas que decir, porque muchas veces lo denunció. Yo tengo muchas cosas que decir, y casualmente muere. Entonces eso es algo que nunca sabremos, pero por allí venía. Entonces, Y para que la gente que no lo conozca sepa, este N33 era un hacker del chavismo. Era como un hacker o como un socio testaferro sobre todo de Tarek El Aizami. Lo que pasa es que era tan evidente que ya él no salía. Él tenía otros testaferros. Entre ellos, el que recordé el nombre hace poco, Ronald Rubio, pero Alberto News ya lo había comentado anteriormente. Esta información la pueden verificar, ponen Ronald Rubio, Juan Almeida, y van a encontrar toda la relación que ellos tenían con la empresa, por lo menos la de New Arrival. Yo sé que tenían varias, no solamente esa. Y Juan Almeida siempre se ha manejado bien en la parte de empresas, porque él sí era más de capitalismo con socialismo, algo así. Él tenía un enredo idealista entre la parte social y capital. Pero él también tenía su maquinaria de cuentas un poco más, ¿cómo te podría decir? Con contenido no tan banal como los del Minci, porque era como muy genérico, muy bastardo, muy tonto, muy sin contenido. Él sí exigía que por lo menos aquí se pensara un poquito más acerca de a quién íbamos a atacar, cómo lo íbamos a atacar y qué íbamos a decir. Por ejemplo, esos ataques dirigidos. No sé si recuerdas el ataque a una persona, a una institución, que te hayan ordenado ir contra ella o contra ellos. Siempre era atacar a María Corina Machado, atacar a Julio Borges, atacar a Juan Requesén, atacar a Jesús Medina Sáenz, por ejemplo, que lo conocí. Atacar a cualquier periodista o cualquier diputado de oposición o cualquier persona que tuviera alguna prueba de que se estaba haciendo o cometiendo algún tipo de delito.
o corrupción, desvío de capitales, blanqueo de capitales, todos los que estuvieran en investigaciones los atacaban. Entonces, por lo menos periodistas como Jesús Medina Esaine, que agarraba su cámara personalmente y se iba hasta los barrios de Venezuela a buscar testimonios, arriesgando su vida, fue muy atacado por esta gente porque, claro, era una persona que se acercaba más a la parte popular, que supuestamente era el fuerte del chavismo, y lo atacaban de una forma como, esta persona finge un secuestro, que yo no sé qué, dice esto porque está drogado. O sea, era un ataque personal que no tenías argumento para rebatirlo, porque él hablaba con personas del barrio que le decían, esta situación es insostenible, no estoy conforme, los tupamaros y las personas que están en moto con capuchas me persiguen, me amenazan, y entonces este tipo de videos trataban de desmontarlos, trataban de censurarlos o trataban de desprestigiarlo, diciendo que no, que esa persona fue pagada por Jesús Medina o fue pagada por los que le pagan a Jesús Medina. Siempre era un desprestigio. Entonces me acuerdo que cuando ya yo estaba desistiendo de esta matriz, porque ya me estaba como dando asco todo esto, yo conozco a Jesús Medina y le comento mi disgusto. Él en ese momento ve como que la oportunidad de, bueno, vamos a aprovechar que tú sigues allí y me pasas información a mí, y yo te protejo. Y entonces yo todo lo que comenzaba a percibir informaciones, tanto de Juan Almeida, como de Ismael Serrano, como de Diosdado Cabello, porque también estuve un tiempo en las redes de él con el mazo dando, se las pasaba a Jesús Medina Esaine. Como que, mire, dijeron esto, hicieron esto, van a atacar hoy a esta persona. Y entonces él se encargaba como de decir, miren, cuidado que las cuentas botchavistas van a hacer esto. Nada más para que estén avisados, que sepan que la matriz no es verdad. Simplemente quieren desprestigiar a alguien. Quizás me volví muy evidente porque es que, claro, yo estaba muy molesta y también un poco, me sentía muy culpable por lo que estaba pasando. Y yo decía, yo voy a tratar de darle toda la información que pueda. Incluso agarré información de Fogade, información de los socios de Juan Almeida y se las pasaba. Y ahí como ya toqué cosas un poco más delicadas, que era el blanqueo de capitales, desviación de fondos y corrupciones entre empresas, a él primero lo rastrean, porque claro, dicen, hay un infiltrado. Y digamos que en ese momento no jugué muy inteligente, yo tenía un teléfono que había sido asignado por parte de Juan Almeida y pudo rastrear mis conversaciones de alguna manera, porque al primero que agarraron fue a él y a mí sí me sacaron de todos los grupos y recibí un mensaje, no me acuerdo qué día fue que él lo agarraron y lo meten en Ramo Verde y a mí me dicen, cuidado contigo. Luego me bloquean y comencé a recibir un montón de mensajes amenazadores por Twitter, de cuentas obviamente anónimas, diciéndome que iban por mí, que en cualquier momento me iban a hacer operación Tuntún, que lo mejor era que cerrara mi cuenta. Y de hecho el capitán Silva, del que les hablo, dijo, ¿ustedes qué piensan de una persona que finge ser chavista, que de paso nos traiciona y esto? ¿Qué se le debe hacer? Y en ese momento, estando yo sola y Jesús Medina en Ramo Verde, me asusté bastante y cerré mis redes sociales. Estuve un tiempo como escondida de esto porque estaba asustada y en ese momento yo estaba en Venezuela. Lo que sí es que recibía luego mensajes en mi teléfono de números anónimos, llamadas donde me decían, te estamos vigilando, sabemos que vives en tal sitio, sabemos que estudias en tal sitio y también sabemos que tienes una hija, sabemos todo de ti. Sabemos dónde trabajas, que por cierto, sabes perfectamente que te van a despedir y de hecho sí, me despidieron. Y bueno, entonces yo lo que hice fue cerrar mis redes, agarré mi liquidación de Fogade. Obviamente no recibí ninguna liquidación de Juan Almeida, pero sí que agarré mi teléfono y tuve que cambiar de número en ese momento porque estaba asustada de todos los mensajes que recibía y estuve callada un tiempo. Luego ya pude rehacer mi vida. De hecho, en varias ocasiones visité a Jesús Medina como para contarle qué había sido de mí. Tenía que ir y básicamente coordinar con gente de adentro porque no podía visitarlo yo directamente, sino que tenía que dar otros datos, como por protección. Y así estuvimos un rato hasta que, bueno, las cosas se calmaron. Ya habían otros problemas más graves, como por ejemplo lo de la traición de Tarek El Aissami, la supuesta traición, y eso opacó un poco lo que ya estaba pasando en ese momento. Con las personas que yo trabajé, que en ese momento éramos colegas, obviamente muchos de ellos me atacaron también, me decían que era una persona miserable, una traidora a la patria, que me iba a arrepentir toda la vida de esto. Y ya cuando yo abrí de nuevo mi cuenta, sí me di cuenta que después los que estaban pidiendo cacao eran ellos. Ya se habían volteado también y dije, wow, vaya, pues muy poquito les duró la mecha. Se convirtieron ellos también en
supuestos traidores a la patria. Exactamente, es que claro, ya era algo que era muy evidente. Es que, de hecho, con los que mantengo contacto ahorita fueron personas que tuvieron que básicamente pedir disculpas, darse cuenta de que, oye, no era lo que yo estaba pensando. O sea, estas personas me dijeron que estaban haciendo esto por esto, pero ya luego cuando tú ves todo más de cerca te das cuenta de que me están engañando. O sea, si tú eres tan bueno, ¿por qué tienes que recurrir a esto? ¿Por qué están desviando los fondos así? Y cada vez que tú haces una denuncia era como que es que no eres leal. Es que ahorita no es tiempo de eso, camarada. De verdad te lo decían, no es mentira, parece un cliché, pero sí te decían, es que ahorita no es momento de denunciar la corrupción, camarada, estamos en guerra, es una guerra permanente, porque, o sea, están desangrando cada institución del país de una manera evidente, notoria, que yo creo que Nicolás Maduro obviamente lo debe de saber, que no, que lo tienen engañado, no lo tienen engañado y que es obvio que lo sabe. Pero entonces cada vez que denunciábamos no era el momento. Que oye, pero es que mira, esto no me parece, no es el momento, camarada. O sea, tú no puedes venir y denunciar esto cuando estamos en medio de una guerra con Estados Unidos. Y esto te estoy hablando desde el 2014. Entonces, no es algo inventado por nosotros, no es deslealtad, no es ser traidor a la patria, es ser coherente, es darse cuenta de lo que está pasando realmente. Me dices que te negaste a tuitear cosas en contra de Juan Requesens porque iban en contra de su humanidad. ¿A qué otras cosas te negaste? Por ejemplo, todo lo que era como ataques personales de odio, yo decía, no le veo el sentido a esto. Cuando teníamos que atacar a María Corina o de repente atacar a un grupo de estudiantes o de repente atacar a los guarimberos, porque muchas veces me decían, vamos a postear los datos personales de los guarimberos. Y yo, mira, no. O sea, porque tenemos que postear los datos personales de una persona. O sea, que donde vive esta persona, porque claro, muchos de esos estudiantes los atrapaban, me imagino que los torturaban y sacaban los datos de los amigos. Entonces esta información se filtraba del helicoide o de donde los estuvieran torturando en ese momento y nos los pasaban a nosotros para que los publicáramos. Como que se busca a tal persona, su arroba es este es este, y ellos lo hicieron varias veces, y en ese aspecto yo decía, yo no voy a revelar información personal de una persona. Que por ejemplo decían, no, que las guarimbas son terrorismo, ok, podían poner ese mensaje genérico que se tenía que repetir 1500 veces en el día, pero lo de postear información personal de la gente, creo que es un delito y ellos mismos lo saben. Y además es más grave porque es información obtenida de torturas. Claro, y como no lo puede postear el SEBIN, como no lo pueden postear los malandros esto, entonces lo postean en las redes, cuentas anónimas que venían de estas personas de la guerrilla digital para que fueran en busca de ellos. ¿Qué directrices recibiste, por ejemplo, para desprestigiar a María Corina Machado? ¿Qué recuerdas? Que estaba loca, que estaba fatal de la cabeza, que no era una persona con la que se podía hablar o tener una conversación sincera, que era la sayona, todavía le siguen diciendo así. Y hoy en día lo que he visto es la matriz es que la quieren catalogar como una persona que no ha hecho nada. Cuando realmente ella está, para mí, esto es una opinión personal, ella está coordinándose de una manera un poco más, como te digo, efectiva. O sea, lento pero seguro. Como que no puedes exigirme resultados de la noche a la mañana cuando tenemos 20 años, más de 20 años en este plan. Entonces ya ahora no es loca, sino que ahora no hace nada. Siempre tratan de cambiar la directriz de todo, porque si está loca, no es que mira todas las decisiones a lo loco que toma, ella quiere hacer todo rápido. Ahora, como está haciendo las cosas de una manera más lenta, pero más segura, entonces ahora es que no hace nada. Pero es que hay gente realmente que no sé si es que realmente ellos tienen una necesidad de pertenecer al chavismo, pertenecer a algún grupo, que de verdad se lo creían. Y habían algunos que sí decían, no, yo lo sé, pero es que ahorita no podemos cambiar el discurso porque si no nos separamos, y si nos separamos, en la unidad se pierde el poder. Tiene razón, porque ellos se mantienen allí es por estar unidos, aunque realmente no quieran estar unidos, pero es que es la única manera de mantenerse fuertes. Porque claro, si se desarticulan, pierden fuerza. Entonces siempre están con ese discursito de algunas personas que están o muy tocadas de la cabeza con todo este tema de izquierda, derecha, copeya, de lo que sea. Entonces se mantienen ahí porque dicen, no, pero es que si volvemos a la derecha, yo me quedo en la calle.
Hay mucha gente que piensa así, que no ve más allá de eso, no ve más allá de un trabajo digno, no ve más allá de una caja de clap, no lo ven. Pero hay otras personas que simplemente tienen miedo. Y el discurso excesivamente parcializado de que a todos los chavistas hay que matarlos y esto ha hecho que esa gente se atrinchere allí. Y a pesar de que tienen miedo, no salen y saben lo que está pasando, no están conformes, han denunciado, han puesto sus quejas y el mismo chavismo los ataca. Y los ataca de una manera voraz. Los deja en la calle. Entonces se han vuelto como críticos, como para mantenerse allí, pero claro, están indignados. Pero yo dije, bueno, nada, yo asumo y sigo con mi vida. No me da miedo enfrentarme a esto realmente. Simplemente me oculté un tiempo de las redes y seguí con mi vida. No me pasó nada, imagino que también por el respeto que tendrán algunas personas conmigo, porque sí me acuerdo que Juan Almeida en algún momento me dijo que él me tenía cierto aprecio, que por eso no me pasaba nada. No sé cómo tomarme eso porque parece una amenaza pasiva-agresiva. Y claro, ya después como yo no me metí más nunca en la parte de redes con esto, pues no hubo más nada. Eso sí, más nunca volví a trabajar en la administración pública. Estaba completamente vetada de todo. Pero sí es verdad que me tenía muy pillada esta persona, que son de las que, ¿sabes? Las jefas comunales y ese tipo de cosas. Los que delatan al vecino, delatan al todos. objetor, al que piensa distinto, lo señalan, ¿no? Exactamente. Y eso le sirve para ascender en la pirámide chavista, ¿no? Claro, y tener a la gente más asustada. Es que no es mentira cuando te dicen que algunos jefes de CLAP le dicen el que no tuitee o el que no haga esto le quitamos la bolsa, le quitamos los bonos. Eso existe. Lo he leído de muchos grupos. O sea, no es una mentira, no es como que la gente inventa, no, de verdad existe porque claro, a estas personas que son como coordinadores les pagan más por mantener a la gente sumisa, con miedo. Tú también trabajaste en el programa Con el Mazo Dando de Diosdado Cabello. Un tiempo, sí, sobre todo en la página de Facebook. ¿Cómo era el ambiente laboral allí? Muy hermético. Ellos son muy herméticos en ese sentido, se cierran bastante por propias medidas de seguridad. El grupo de trabajo es bastante pequeño, muy particular, pero sí es verdad que por ser Diosdado Cabello, entonces ellos solicitaban apoyo de todas las instituciones o de la guerrilla digital del MINSI y ellos tuiteaban a favor del Mazo Dando. Y bueno, también tenían como que a sus leales, sus pequeños leales que generalmente eran como trabajadores ancianos del programa, periodistas, camarógrafos y bueno, incluso sus familiares, creo que hasta los metían allí como para que tuitearan en pro o dieran RT en ese tiempo. Pero ellos utilizaban más que todo las maquinarias de MINSI y esto como que actívense chicos. De hecho, una de las personas que coordinaba ese programa estaba metido en el grupo de Juan Almeida y pues se encargaba de dar las directrices y que chicos apóyenme con esto, el hashtag va a ser este. Y bueno, Juan Almeida era muy amigo de Diosdado Cabello, él incluso te podía conseguir entradas para el Mazo Dando, muchas veces me consiguió entradas para mí. También Néstor Sayago, expresidente de Fogade, también hacía que todos los trabajadores de Fogade fuéramos al Mazo Dando. ¿Con qué objetivo? Pues de demostrarle a Diosdado que él era súper leal, súper patriota, y que mira toda la gente que te traigo, toda esta gente te va a dar RT, porque una de las cosas que nos decían era como, aparte de divertirnos, saquen sus Twitter y denle RT al programa. Y yo en particular tenía que repostear todo lo que decía Diosdado Cabello en la cuenta oficial de Fogade y en las cuentas guerrillas también. En ese programa se ha logrado diseminar la idea de que los periodistas que informamos cosas que están ocurriendo en Venezuela, que están ocurriendo en el Caribe, que están ocurriendo dentro del chavismo, que pueden suponer una posibilidad de salida del régimen, todos somos los vendehumo. Sí. Nos saca Diosdado Cabello con su maquinita de humo, todos estamos vendiendo falsas esperanzas. Y hay mucha gente verdaderamente que han comprado ese discurso. Es decir, totalmente. Todos los periodistas, que no sean chavistas, por supuesto, somos vendehumo. No va a pasar nada, no va a pasar absolutamente nada. Nos vamos a quedar aquí y ustedes quédense en sus casas, no hagan nada, porque el chavismo va a vivir aquí 200 años, como dice Diosdado Cabello. ¿Esa tú crees que es una premisa que hábilmente ha sabido diseminar en la opinión pública? Yo te digo, personalmente, a mí me pareció que Diosdado Cabello en la parte comunicacional era el que mejor la manejaba. Porque él sí que sabía persuadir a la gente con su personalidad
pero también con la dureza. Y también porque le encanta quitarle la credibilidad a la gente y sabe cómo desanimar al pueblo. Entonces, decir, no va a pasar nada, ustedes siguen llorando, miren, aquí tenemos gobernando, y sí, es verdad, tienen gobernando un buen rato, tienen al país secuestrado, sometido, hundido, y es normal que la gente esté desanimada, porque varias veces que hemos salido, yo he salido varias veces en pro, en las marchas de María Corina, pero sí es verdad que te hace sentir bastante mal cuando tú vas y tienes como la idea, bueno, salí, y entonces sale el muy a decir, ¿y qué pasó? No pasó nada, les volvieron a vender humo, los volvieron a engañar, pero es que esto tiene una funcionalidad, o sea, un objetivo. ¿El objetivo cuál es? Desanimarte. Y si tú estás desanimado y todo el pueblo de Venezuela está desanimado, cuando vuelvan a hacer una convocatoria tú no vas a ir, porque te sientes mal, porque sientes que no vale la pena, pero es porque le creemos ese discurso a este hombre. Si no le creyéramos e igual saliéramos y tuviéramos por lo menos un poco más de ánimo, las cosas pudieran ser medianamente un poco diferentes, o sea, por lo menos se sentiría un poco más la reacción de que el país realmente está latente. Pero fíjate, todo lo que está pasando hoy en día, que es algo muy importante, y ¿qué hace Nicolás Maduro, por ejemplo? Baila. ¿Qué va a hacer Diosdado Cabello? Seguramente va a ser un programa súper especial burlándose de todos los mensajes de hoy. Pero hay que tener en cuenta que esto no se hace a lo loco, esto tiene un objetivo. El objetivo, como les digo, es desanimar a la gente. Si tú tienes un pueblo desanimado, triste, sin salario, sin educación, sin salud, obviamente que nadie va a hacer nada. El gobierno sabe lo que está haciendo. No lo hace a lo loco, no lo hace solamente para burlarse. Ellos utilizan la burla como un medio de desánimo para que la gente se olvide de lo que está pasando. Bueno, yo mañana trabajo, es que yo si no trabajo no como, es que ya no sé qué hacer, es que ya salí, es que mira, no tengo nada. Yo soy de las personas que piensa que hay que intentarlo todo el tiempo. Yo también he tenido mis etapas de bajeza de ánimo, porque es verdad, uno se desanima, pero es verdad que hoy en día a mí me preguntan, ¿tú qué esperas de lo que está pasando hoy en día? Una ejecución. O sea, que se haga. Si lo van a hacer, si realmente van a entrar, háganlo. O sea, no, que tienen que venir todos los venezolanos, me encantaría poder volver de una vez y meterme allí en la marcha, en lo que haya que hacer. O sea, no me desanimo en ese sentido. Si María Corina pide otra convocatoria, dice, señores, vamos a salir a la calle, yo igual salgo. Así me digan, ay, tú vuelves a caer en eso. Y las veces que sean necesarias, porque yo sé que el objetivo de este hombre es desanimarme, pero no lo va a lograr. Pero ¿quién es el cerebro? Cuando dices, no, nos decían que atacaran, que dijésemos que María Corina es esto, que Julio Borges es lo otro. ¿Quién es el cerebro de la guerrilla comunicacional en Venezuela? ¿Quién es el jefe? ¿Quién está al mando? Ahí sí te podría decir que deben ser asesores de diferentes países, porque nosotros teníamos contacto con la chica esta de España, Arancha, no sé si te acuerdas. Arancha Tirado. Ajá, ella. Ese tipo de personas. La que decía que Venezuela estaba muy bien porque había McDonald's. Exactamente. Ella y otro tipo de asesores, y te puedo asegurar que muchos vienen de Argentina, España, Rusia, y estas personas van y comienzan a hacer como que su asesoría. Iban y se reunían con Nicolás, con Diosdado, con algunos medios, y bueno, ahí estaban las directrices, cómo manipular a la gente, cuáles son las mejores maneras o tácticas comunicacionales, marketing. Imagino que lo de este baile no fue algo imprevisto, fue algo que seguramente le dijeron, haz esto porque esto va a desanimar a la gente. Porque con este video de tú bailando y burlándote de todo lo que está pasando con Estados Unidos, la gente lo agarra en los grupos de WhatsApp y lo van a pasar a todos los vecinos, a todos los jefes de club, a todas las comunas, y van a hacer que las personas que a lo mejor están ahí recibiendo sus cajitas y tienen que tuitear esto para que les den, no sé, 100 bolívares más, 1000 bolívares más, no sé ni cuánto estará la referencia del dólar ahorita, dicen, no, bueno, no tenemos esperanza, míralo, ahí está bailando. Tan cierto es lo que dices, que hasta CNN ha difundido a Nicolás Maduro bailando, todas las televisiones en España, en Europa, es decir, ha sido un éxito, entre comillas, mediático. Salió en todo el mundo lo ha visto bailando. Claro, al final es marketing, porque la idea que te meten en la cabeza, ¿cuál es? Míralo, él está disfrutando y burlándose de ti, y tú, ¿qué estás haciendo? Estás frustrado, estás ahí llorando, no va a pasar nada, míralo, está bailando, si está bailando es que no va a pasar nada. A mí no me va a quitar la idea de que en alguna parte de su cabeza está un poco asustado y tiene que, vamos a regularizar las cosas
bailando. Y seguramente posteriormente llegará Diosdado Cabello y hará un programa sumamente divertido, burlándose de esto y poniéndolo a él bailando, porque eso se va a repetir varias veces, porque seguramente este proceso, que obviamente no es rápido, no es de la noche a la mañana, va a tardar lo que tenga que tardar, pero no caigan en esa trampa, en ese desánimo. Y todo lo que se hace o lo que él hace está siendo asesorado. Él no está actuando por brutalidad ni está actuando a lo loco. Él sabe lo que está haciendo y sabe lo que quiere provocar. Que la gente no crea, que la gente se desanime. Internamente siempre me habían dicho que ellos están muy divididos, que Tarek odiaba a Diosdado, que Diosdado odiaba a Tarek, que los Rodríguez no aguantaban a Diosdado y viceversa. Bueno, lo vimos cuando Tarek lo metieron preso y al día de hoy no sabemos cómo está, no sabemos si está vivo, no tenemos información de nada. Simplemente hay un proceso que sabrá Dios quién puede acceder a ese expediente y más nada. Entonces no era tan mentira, realmente sí habían ciertas grietas. Ahora, los que quedan hoy en día son la fuerza militar de Padrino López, que está muy concadenada con Nicolás Maduro y con Diosdado Cabello, los hermanos Rodríguez y hay que decirlo, los empresarios que hoy en día han hecho pacto con el gobierno para seguir. ¿Has trabajado directamente para alguna de las cuentas de Nicolás Maduro? Directamente no. Siempre era a través de FOGADE, Ministerio de Economía, MINSI, la del Mazo Dando por Facebook, la avanzada tuitera con Juan Almeida, que eran las cuentas personales de él, y también el Ministerio de Salud en algún momento. Todo así como por terceros, intermediarios. ¿Pero conociste al equipo que trabaja las redes de Nicolás Maduro? Al capitán Silva, a su compañera que no recuerdo el nombre, a un colega que, bueno, por razones de respeto no digo su nombre, él de hecho se fue del país y ya no se dedica más a esto, me imagino que se habrá dado cuenta. Ellos estaban directamente manejando cuentas muy delicadas de Nicolás Maduro, entre ellos Prensa Presidencial, que eran los que tenían pues la entrada directa de las noticias en vivo. O sea, ellos estaban dentro de los discursos que se hacían en Miraflores, como el número de cuentas de reportes que se habían hecho, entregas de hospitales y cosas así, o no, que se aprobaron 50 millones. Ellos estaban ahí en ese momento grabando con su teléfono, su cámara, todo. O sea, toda la propaganda oficial. Exacto. Ninguno de los community managers de Nicolás Maduro era un convencido. No, porque de hecho los que coordinaban eso eran personas estudiadas, no eran cavernícolas, eran personas que sabían lo que estaban haciendo. Y trataban de agarrar a los que tenían cierto criterio también, de autoconvencer de que lo que estaban haciendo estaba bien. Me imagino que cuando se daban cuenta, o los que ya sabían lo que estaban haciendo, pero ya no podían sostener más esta mentira, pues se iban, porque muchos de ellos se fueron del país igual. ¿Temes que te ataquen ahora? Ya me da igual, me van a tener que atacar aquí en España. Y no creo, ahorita para cómo están las cosas, no creo que lo vayan a hacer a estas alturas. Cada día se les reduce más. Eso sí lo he visto, mucha gente que salta, por así decirlo, salta del barco, están como ya asqueados o hartos, o muchos que son incluso corruptos, que lo que hacen es robarle al gobierno mismo y se van con el dinero y se cambian el nombre después. El batallón de la guerrilla comunicacional, ¿los ves menos profesionales, más inactivos, los ves más torpes que antes? Los veo más inconformes, los veo más decepcionados, los leo porque a veces me meto a verlos y es entre defender y quejarse, defender. Es como que, bueno, me toca defender porque si no, no me pagan, pero me quejo. Y luego los atacan porque se quejan y me imagino que tendrán algún tipo de represalia o no sé, les quitarán la caja CLAP o les quitarán parte del bono. No sé cómo estará haciendo, pero sí los veo quejándose mucho. A los que conocí en persona los veo con muchas quejas y a los que no veo quejándose los veo viajando con bastante frecuencia a Cuba, Argentina. Los que quedaron más arriba les pagan de alguna manera mejor. Y las personas que están más necesitadas, pues, las tienen sometidas. Imagino que ya ni podrán conseguir trabajo en ninguna otra parte porque solamente se dedicaban a eso. ¿Tú crees que es posible que mucha de esa gente que realmente creyó en el chavismo ahora apueste decididamente por la caída del chavismo? Yo estoy muy segura que la mayoría debe estar en el fondo deseando que esto caiga. Todos estamos así, es que todos, incluso es que hasta los mismos empresarios que han tenido que pactar con el gobierno deben estar por Dios que esto caiga,
porque es que nadie quiere tener como te digo, tantas trabas para poder tener una vida normal, una vida digna, una vida que todo ser humano merece. Entonces, viendo cómo es la situación en ese país, que no te pueden pagar normal, que no te puedes abrir un negocio normal, que no puedes prosperar de ninguna manera, que tienes la educación por el piso, tienes la salud por el piso, entonces, ¿cómo la mayoría va a pensar que quiere que realmente siga el gobierno? Lo que hay es un miedo generalizado. Una persona, que no puedo decir su nombre porque, o sea, no le quiero crear problemas, él sigue allá. Pero él me estaba diciendo que si yo le podía ayudar a hacerle cartas de invitación a unos 100 iraníes que venían a Venezuela. Fíjate que yo estuve en Dubái en el año 2024, en octubre, y cuando me devolví a Venezuela, Turkish estaba llena de puros iraníes, que ninguno hablaba español, pero todos tenían pasaporte venezolano. Yo decía, ¿qué es esto? Claro, luego concadeno. ¿Verdad que esta persona me dijo que quería que hiciera invitaciones de iraní y que me pagaba 150 por cada invitación? Le dije, no voy a hacer eso. No, pero es que como ya eres abogada y esto, tú puedes tramitar. No puedo tramitar eso y tampoco quiero tramitarte. ¿Con qué intencionalidad? Entonces yo me pongo a pensar, si eso me lo está pidiendo de ahora para allá, cuando estaba en Venezuela todavía, él lleva rato haciendo, él dice que es que necesita ayuda porque es que lo está haciendo y necesita más gente que lo haga. Entonces me pongo a pensar, ¿a cuántos iraníes les están haciendo esto que de paso tienen pasaporte? Es decir, tienen la capacidad de votar. Esa es mi pregunta. Entonces, esa cantidad de resultados que todavía no han demostrado que ganaron, pero que hubo algunos votos que sí, ¿habrán sido venezolanos de verdad o estas personas que les hacen las cartas de invitación?